Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Bienvenidos a este curso de teología que estamos teniendo, bienvenidos a estas clases de Mariología. Estamos procurando conocer nuestra fe y profundizar nuestra fe. Estamos procurando entender y comprender mejor nuestra fe y muy concretamente estamos procurando conocer, entender, profundizar nuestra fe en la Virgen María. Como creyentes que somos, seguidores de Jesús y católicos, parte de nuestra fe es nuestro conocimiento, nuestro profundizamiento sobre la Virgen Santísima. Ya llevamos una semana de clases, espero que hayan aprovechado. Tenemos los apuntes, tienen unos apuntes muy bonitos y agradezco mucho a Poncho que me ha preparado los apuntes. Bueno, los ha metido más bien los apuntes, los he preparado yo. Algunas personas me dicen, padre, ¿nos puede dar los apuntes de todo el curso? No puedo porque no los tengo preparados del todo. Tengo un curso que ya di, pero como va a haber muchos días, estoy un poco desarrollando más y trabajando más cada día. Realmente dedico horas para preparar esos apuntes que les dejo y para preparar las clases con muchísimo gusto. Así es que por eso no puedo poner los apuntes antes. En cuanto los tengo, se los mando a Poncho y Poncho ya los mete en la página de Facebook. Entonces estamos intentando conocer, tenemos esos apuntes, tenemos estas explicaciones. Tengo aquí una lista de preguntas que me han hecho. Intentaré ir explicándolas y dando algún tipo de orientación durante esta sesión. Como les digo, estamos en la primera semana y esta semana ha sido para poner los fundamentos de la Mariología. Hemos visto la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos visto también la historia, la tradición de la Iglesia y hoy vamos a ver un poco María en el plan de Dios nuestro Señor, en la historia de la salvación. ¿Dónde la ubicamos? ¿Dónde tenemos que ubicar a María? ¿Aquí arriba, aquí en medio, aquí abajo, del lado, del otro lado? ¿Dónde ubicamos a María en ese plan de salvación y en ese plan de redención que tiene Dios nuestro Señor para toda la humanidad? Bien, antes de seguir, les quiero decir que no se desanimen. Estas primeras clases son un poco arduas, un poco difíciles, requieren quizá un poquito más de reflexión y son puede que un poquito más aburridas porque no decimos cosas demasiado emocionantes y porque no entramos en polémicas o no entramos en discusión, ¿verdad? Pero no se desanimen, estamos intentando poner una base sólida, la Escritura y la doctrina de la Iglesia para poder edificar nuestra Mariología, para poder comprender nuestra Mariología. Ayer, por ejemplo, estuvimos viendo toda una lista diferente de documentos que a lo largo de la historia se han escrito acerca de la Virgen, que son un poco los documentos oficiales y la postura oficial de la Iglesia. Entonces, ayer simplemente estuve enunciándolos y explicándolos un poquito, muy brevemente de qué trataban. Yo no puedo entrar en mayores detalles. Personas me decían, padre, es que va muy rápido. No se preocupen, ahí tienen sus hojas. Ustedes pueden leerlo lentamente. Así es que no se preocupen. Y como digo, yo les estoy intentando dar lo que es la postura oficial de la Iglesia. Por ejemplo, una persona, y ya respondo a una de las preguntas, me dijo, padre, el título de corredentora, ¿le podemos dar a María el título de corredentora? ¿Podemos decir que María es corredentora en la obra de la salvación? ¿Corredentora en la obra de la redención? Bueno, hay uno de los documentos que les hablé ayer justamente del Papa Juan Pablo II, es Redemptoris Mater, y habla justamente del papel de María en la historia de la redención. El papel de María y es una encíclica paralela a otra que el Papa escribió sobre el Redentor, Redentor Hominis. Bien, entonces en esa carta habla del papel de María y también como les dije, el texto que leímos ayer del Concilio Vaticano II, el capítulo 8 de la Lumen Gentium, les decía que es un resumen muy bueno de lo que la Iglesia cree sobre María. La Iglesia dice, María colaboró en el plan de redención. María es mediadora, medianera de las gracias. A través de ella, Dios nuestro Señor nos otorga gracias. María tuvo un papel importante. María colaboró con su sí en la Anunciación, pero en ningún momento
En ningún momento no hay ningún documento oficial que diga María es corredentora. Entonces, lo que yo diga sobre si María es corredentora o no corredentora, o lo que diga cualquier teólogo, son opiniones teológicas. No es todavía magisterio de la Iglesia. La Iglesia no nos dice, oigan, esto es un dogma, tenemos que admitir con fe fiducial y con fe filial de hijos de la Iglesia, tenemos que admitir María es corredentora. No tenemos ningún dogma. Sí tenemos, y sí nos ha dicho la Iglesia, que María ha colaborado, que María ha participado, que María ha sido activa en el plan de salvación, ¿verdad? Eso sí lo ha dicho. Bien, entonces los documentos que vimos ayer son para que ustedes, les puse en sus apuntes los documentos y les puse también de qué trata el documento. Por si tienen ustedes interés en profundizar en alguno de esos temas, lo pueden hacer. Todos esos temas y todos esos documentos están en dominio público en el Google, en el Internet. Así es que no hay ningún problema, no tienen que comprarlo, no tienen que bajarlo, no tienen que imprimirlo. Bueno, cada uno haga. Yo a mí no me gusta mucho imprimir cosas, imprimir papel, ¿verdad? Ya me he acomodado más al computer. Entonces, ahí lo pueden leer ustedes en Internet, ¿bien? Y justamente estamos hablando de María corredentora, de esa pregunta que me hicieron. Bien, María es colaboradora. Que a lo mejor la Iglesia algún día llega a decir, a aprobar el dogma de María corredentora. Es posible. Puede que sea, o puede que no sea, pero el título no le quita ni le da nada a María en cuanto a su trabajo en la obra de la redención. El título nos va a hacer a nosotros apreciar a María de una manera más clara y de una manera más nítida. Pero no es que los títulos o los dogmas sean una especie de regalo que le hacemos a la Virgen María y un aumento que le damos a la Virgen María. No es ningún aumento. Simplemente es el reconocimiento de la Iglesia de una verdad de fe que ya está ahí. Y en concreto, ese título de corredentora todavía no ha sido definido por la Iglesia y como les dije ayer, la Iglesia se mueve un poquito a empujones. Mientras no, en el buen sentido, no estoy diciendo que la Iglesia es floja o perezosa, ni muchísimo menos, no, estoy diciendo que la fe es estable. Es estable y cuando se mueve un poquito es cuando entonces a veces se hace un concilio, a veces se hace una declaración, ¿verdad? Entonces, a no ser que haya un movimiento muy fuerte en contra o un movimiento muy fuerte en pro, este dogma o cualquier otro dogma no se definirán. Así funciona la Iglesia. Y mientras tanto, no tenemos ninguna obligación moral de decir María es corredentora. Bien, vamos entonces a entrar a este tema. A este tema que tenemos hoy es María en la historia de la salvación. Y cuando hablamos de la historia de la salvación, me estoy refiriendo a María en el plan de Dios. ¿Qué lugar ocupa la Santísima Virgen en ese plan de Dios? Recuerden que la creación, Dios no hizo la creación para decir, bueno, yo no tengo nada que hacer hoy, vamos a empezar a crear cosas. Y empieza a crear cosas. No, Dios no hace la creación simplemente por hobby, no lo hace por pasatiempo, lo hace porque en su deseo y en su esencia que tiene Dios de bondad, se difunde hacia afuera. ¿Okay? Nos dicen los filósofos, bonum diffusivum sui. El bien es difusivo, el bien se expande por sí mismo. Cuando vemos una persona buena, ese bien de esa persona se expande hacia los demás y nos da alegría, nos da gozo, nos da paz ver a esa persona. Dios, que es el sumo bien, ya en sí mismo, con la Santísima Trinidad, están siendo difusivos entre sí. El amor del Padre y el Hijo es tan difusivo que genera al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero también esa acción y ese amor de Dios hacia afuera hace que cree la creación. La creación la hace por amor y para el amor, para que participen de lo que Él es. Él es el único que es. Dios es el único que es. Es el único que es por sí mismo. Todo lo demás es
por otra cosa, se sostiene en algo. Dios es el único que no se sostiene en nada. Es lo que la Escritura, lo que la revelación de Moisés, yo soy el que soy. Diciendo, soy el único subsistente por mí mismo, el único que existe por mí mismo, el único que no necesita de nada ni de nadie para existir. Y ese ser, porque el hecho de ser es grandioso, es maravilloso y es bueno, ese ser lo quiere compartir Dios y crea de la nada a la existencia. Eso es maravilloso. Y no solo en el orden de las personas inteligentes, en el orden de la inteligencia, en el orden de las personas, Dios no solo quiere que existan, Dios quiere que participen. Y el plan de la creación de Dios con el hombre es que no solo exista, no solo que goce de esta tierra, que ya es maravilloso, no solo que viva conforme a lo que es, con su inteligencia, con su voluntad, con todo un dominio perfecto de sus cualidades, habilidades, potencias y posibilidades, sino que quiere que participen de su ser. Quieren que participen de su naturaleza divina. Dios, el plan de Dios absoluto y en la creación y el plan de Dios para ti, para mí, para cualquier cosa es que participemos en la naturaleza divina y estemos en comunión con Dios nuestro Señor. Ese es el objetivo y el plan de Dios sobre todo. Nosotros pequeñitos y limitados aquí, tan pequeñitos y tan limitados que estamos en nuestras vidas, ¿verdad? A veces nos olvidamos ese plan grandioso de Dios. Yo he sido creado para participar de Dios. Yo he sido creado para vivir una vida en Dios. Yo he sido creado para vivir en comunión con Dios. Aquí en la tierra de una forma maravillosa, y en el cielo de una forma excelente y extraordinaria, ¿verdad? Pero mi finalidad y la finalidad de cada ser inteligente es la comunión con Dios nuestro Señor. Ese es el plan que Dios tiene. Y lo que queremos estudiar en ese tema es decir, bueno, ¿qué papel tiene María en ese plan de Dios? ¿Qué papel tiene María en ese plan de salvación, en ese proyecto de salvación, en ese deseo que tiene Dios de ponernos en comunión con Él? Bien, lo primero que podemos decir es citar esta cita del Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículo 49. El poderoso ha hecho cosas grandes en mí. Su nombre es Santo. El poderoso ha hecho cosas grandes en mí. María se está refiriendo indudablemente a esas dos cosas grandes que ella logra comprender con toda claridad. La cosa grande de su maternidad y la cosa grande de su virginidad. Ella se da cuenta, cuando está diciendo el Magnificat al inicio, se da cuenta de que va a ser madre de aquel a quien llamarán Hijo de Dios, va a ser madre de Dios. Y se da cuenta de que no van a ser su hijo como un hijo cualquiera. Van a ser, ella pregunta incluso, pues ¿cómo será esto si no conozco varón? Entonces, esas dos cosas grandes que ella ya conoce son obras maravillosas y privilegios maravillosos que Dios le da. Y Dios le da a María en orden para Él poder cumplir ese plan de salvación sobre los hombres. Vamos a hablar entonces del plan divino de salvación, ese plan divino de Dios nuestro Señor en la historia. Bien, a la historia la llamamos historia sagrada en cuanto que es una historia en la que Dios realiza ese esfuerzo por salvarnos, ese esfuerzo por ponernos en comunión con Dios. Por eso le llamamos historia sagrada. Y en esa historia sagrada, y fíjate, esto es muy hermoso porque es también para tu vida. En esa historia sagrada no vivimos así al azar, a ver qué es lo que me pasa, a ver qué es lo que me sucede, a ver qué me va a pasar mañana o qué me va a pasar pasado mañana, a ver si me muero o no me muero, si me va bien o no me va bien, a ver si... No estamos en las manos del acaso, no estamos en las manos de la suerte o de la mala suerte, estamos en las manos de Dios.
esta historia sagrada de la humanidad y esta historia personal tuya y mía va dirigida, tiene una dirección. Tu vida no va sin rumbo. Y la historia de la humanidad, por más calamidades que sucedan, por más guerras mundiales que sucedan, por más epidemias que sucedan, la vida y el curso de la historia tiene una finalidad. Y la finalidad es el plan que Dios tiene. La finalidad es la salvación de los hombres. Esta vida está hecha para salvarnos. Esta vida está hecha para ser, como dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, Dios quiere que todos, bueno, dice solo una vez todos, pero yo lo repito, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Que lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, que lleguen al conocimiento de Dios. Quiere que todos los hombres se salven. Ha puesto en los hombres esa finalidad. Ha metido en los hombres para que nos entendamos la dirección a la que tenemos que llegar en el GPS de tu teléfono. Lo ha metido. Tu destino final es la salvación eterna. Tu destino final es la comunión con Dios. Tu destino final es la filiación divina en el cielo. Y ese es el camino que recorremos. Ese es el plan de salvación que Dios tiene. Dios, y ya voy hablando un poquito de la historia sagrada, Dios empieza ese plan, ¿cómo? Pues creando al hombre. Y ahí en el libro del Génesis, especialmente en los primeros capítulos, vemos la creación del ser humano. Lo hemos repetido muchas veces, esa creación del ser humano, esas narraciones del Génesis, ¿verdad? Son narraciones reales y verdaderas. Las verdades que se nos dicen en el Génesis son reales y son verdaderas, 100%. Pero están escritas en un lenguaje literario. Están escritas en un lenguaje literario. Así es que no podemos acercarnos a esas narraciones e intentar leerlas al pie de la letra, porque nos vamos a perder. Lo que quiere transmitir el Génesis y lo que quiere transmitir toda la Sagrada Escritura es un mensaje religioso, un mensaje de salvación. El Génesis no nos quiere transmitir un mensaje de biología, ni nos quiere transmitir un mensaje de anatomía. Entonces, si le quitaron una costilla, entonces ¿cuántas costillas tiene el hombre? No nos quiere transmitir un lenguaje, un mensaje de anatomía. Si Adán fue creado directamente por Dios, entonces no tenía ombligo porque no tenía mamá. No podemos caer en esas cosas, por así decir. No, el mensaje que nos quiere dejar el texto es un mensaje religioso y es un mensaje de salvación. Todo, absolutamente todo lo que dice es verdad, pero en lenguaje literario. Bien, entonces, vuelvo. Me encantaría darles una clase de introducción a la Sagrada Escritura, porque si no, cada texto vamos a tener que explicar cómo leerlo, y es muy laborioso. Normalmente cuando en las facultades de teología lo primero que se estudia es cómo acercarnos a la Escritura, cómo leer la Escritura y cómo entender la Escritura. Si no, cada curso que se dan es tener que explicar este texto y tener que no sé qué y volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay unas bases de cómo leer la Escritura y cómo analizar la Escritura y cómo comprender la Escritura. Bien, por eso al inicio de cada texto, pues a veces recuerdo cosas. Bien, al hombre. Dios crea al hombre y se da cuenta de que es bueno, de que la creación era buena y de que la creación del ser humano es muy buena y está feliz. Y dice en lenguaje literario, dice, entonces después de que Dios creó al hombre y a la mujer, fíjate, primero lo crea y lo completa, está totalmente completo. Y dice, después de haber creado al hombre y a la mujer, hizo un jardín y puso a esos seres humanos en el jardín. Y en ese jardín bajaba el Señor todas las tardes, a la hora de la brisa,
y platicaba con ellos. Es lenguaje literario, pero es una verdad monumental, es una verdad tan grande como un edificio, ¿verdad? Tan grande como una catedral. Dios nuestro Señor, que crea al ser humano, el ser humano en su naturaleza humana es precioso. El ser humano en su naturaleza humana es maravilloso, porque tiene una inteligencia capaz de conocer la verdad, porque tiene una voluntad capaz de hacer el bien, porque tiene unos sentimientos, el ser humano, cuando ha sido creado por Dios nuestro Señor en justicia y en santidad originales, tiene un dominio y un control perfecto sobre sus potencias. Es el jinete de sí mismo. Él es el que controla su propio ser. Nosotros a veces no nos controlamos. Nosotros tenemos las concupiscencias, o sea, los deseos desordenados que nos llevan aquí, nos llevan a deseos de poder, que nos llevan allá, que nos llevan a deseos de tener cosas, que nos llevan allá, que nos llevan a deseos de placer y no sabemos controlarnos. Es una lucha muy grande, tan grande que San Pablo decía, es que veo el bien y lo quiero y sin embargo hago el mal. Claro, porque estamos chafados. El primer hombre, Adán y Eva, en el plan de Dios, los crea perfectos, con un dominio perfecto, con una armonía perfecta. Estoy hablando del plan de Dios para meter a María, ¿verdad? Pero quiero ponerme en contexto y creo que me estoy alargando mucho. Pero bueno, entonces, crea al hombre en un plano perfecto, pero lo eleva. Ese plano humano, dice Dios, ¡guau! Voy a elevarlo a un plano sobrenatural. No solo va a ser un ser humano natural perfecto, físicamente perfecto, moralmente perfecto, intelectualmente perfecto, en cuanto a sentimientos y emociones perfecto, dice Dios, no me conformo con eso. Quiero darles un cachito, una probadita de mi naturaleza divina. Los quiero poner en comunión, los quiero levantar al orden sobrenatural. Y en esa imagen los pone en un jardín de delicias, en que tienen acceso a los diversos árboles. No solo árboles frutales, sino que árboles de la vida, árbol del bien y del mal, y quién sabe cuántos otros árboles en ese lenguaje literario tenía ahí. Y el árbol maravilloso, o más que árbol, el don maravilloso sobrenatural, o sea, por encima de la naturaleza humana, Génesis nos lo explica diciendo que Dios bajaba todas las tardes y platicaba con ellos, que tenían esa familiaridad directa con Dios, que tenían esa comunión directa con Dios. Y de repente un día, ¡cataplum!, se acaba ese plan maravilloso de Dios, se rompe. ¿Se rompe por qué? ¿Porque Dios falló? No, Dios no falló. Dios hizo al hombre libre. Y el que falló es el ser humano. Ese plan de Dios nuestro Señor, podríamos decir, se vino a la borda. ¿Te falló, Señor? Bueno, el Señor es capaz de hacer cosas maravillosas y justamente, como lo vimos el otro día, justamente el Señor en Génesis 3:15 dice, pondré enemistades y tu descendencia te pisará la cabeza. La descendencia de la mujer y la mujer misma te pisará la cabeza al mal. ¿Ok? Y Dios nuestro Señor en ese mismo momento hace un nuevo plan. Por así decir, son explicaciones para que nosotros entendamos, ¿verdad? Y por lo menos yo así lo puedo entender un poco más claramente. Como que crea un nuevo plan, pero es un plan todavía más maravilloso. Si ya era maravilloso el haber creado al hombre y era maravilloso el haberlo levantado a la naturaleza sobrenatural, haberlo levantado de su naturaleza humana a una naturaleza sobrehumana, sobrenatural, el plan de Dios es todavía muchísimo más grande. Y es en Cristo. En Cristo. Nos hace nuevo plan, ¿verdad? Plan primero, plan A, hacer un hombre perfecto. Plan B, ponerlo en comunión con Dios. Plan C, hacerlo hijo en el Hijo. ¡Wow! Este es el plan que Dios tiene. Y para cumplir ese plan,
En la Sagrada Escritura vemos que Dios elige a un pueblo. Dios elige a un pueblo para llevar adelante ese plan, para ponerlos en comunión. ¿Ok? Y va fallando ese pueblo va fallando de tal manera que no logra cumplir el plan de Dios. En esa comparación que tiene la Sagrada Escritura de que Dios es el esposo y Israel, el pueblo escogido para estar con Dios, es la esposa, y dice, falló la esposa y ha fallado un montón de veces. Esta esposa nos ha fallado un montón de veces. Bien. Pero Dios no se da por vencido y Dios sigue y Dios continúa y Dios está perseverante porque, como veíamos en Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿ok? Y quiere no solo que se salven, sino que nos hagamos hijos en el Hijo, como dice Efesios 1, 3 al 6 y luego Gálatas también 3, 25 al 26. Bien, ese es el plan maravilloso que Dios tiene. Y escoge al pueblo elegido, escoge a Abraham, de Abraham hace una familia, de esa familia hace una tribu, de esa tribu hace un pueblo, y ese pueblo de dura cabeza va una y otra vez, como su primer padre, Adán, ¿verdad? Rompiendo esa alianza. Dios que hace una alianza de amor con ese pueblo, la rompe. Dios que les da unos mandamientos y hace la alianza con el pueblo, los rompe los mandamientos. Dios que se entrega y que manda profetas y que se revela, rompe esa fidelidad. Bien, y nos presenta justamente toda la Sagrada Escritura es la historia del pueblo de Dios. La historia del pueblo de Dios que no logra responder a su Señor, que no logra caminar por ese camino de salvación que le quiere llevar el Señor. Y en ese esfuerzo continuo de Dios nuestro Señor de revelarse y de acercarse y de amar más y más, nos manda a su Hijo. Nos manda a su Hijo, que se hace carne. Y ese plan que tiene maravilloso de hacernos hijos en el Hijo, como decía Gálatas 3:25, de hacernos hijos en el Hijo, lo hace a través de Cristo. Manda a Cristo. Y ese Cristo nace de una mujer. Bien, es un poco la historia de la salvación resumida y que termina, sino que culmina en la venida de Jesucristo. Jesús es el centro de la historia, de toda la historia. Es el centro sustancial de toda la historia, porque, como decíamos antes, toda la historia y toda la humanidad va dirigida a encontrarse con Dios y ponerse en comunión con Dios. Y esa comunión y esa filiación la alcanzamos solamente en el Hijo. Ese Hijo nacido bajo la ley y nacido de una mujer. Esa mujer es María. Bien, María en ese plan de salvación entra como un instrumento. Es a través de ella que Dios puede realizar su plan. Más que puede, quiso. No solo pudo, sino que lo quiso. Y porque lo quiso, lo hizo. ¿Ok? Dios puede realizar las cosas de muchas maneras. ¿Ok? Pero Él es inteligente, más que tú y más que yo. Es infinitamente inteligente. Y entre las opciones, por así decir, porque Dios no tiene opciones, ¿verdad? Entre las opciones estaba hacerlo a través de una mujer y que esa mujer se llamara María. Dios así pudo hacerlo y así lo quiso y así lo hizo. ¿Sí? Y esto es bien importante, porque a veces no damos la importancia necesaria al plan de Dios y a la manera en que Dios quiere hacer las cosas. Oye, si Dios, con su inteligencia y con su poder, quiso hacer las cosas de esta manera y así lo hizo, vaya, sus razones y sus motivos tendrá. Entonces, María funciona en el plan de salvación, primero que nada, como un instrumento. Un instrumento cuando llega la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Jesucristo se encarna y viene a otorgarnos de nuevo lo que Adán había perdido. Eso que había perdido de su humanidad equilibrada y que había perdido de su comunión con Dios nuestro Señor,
Jesús lo viene a solucionar. Y Jesús lo viene a arreglar de manera infinita y de manera maravillosa. ¿Sí? Y lo hace a través de su abajamiento. Se abaja, Cristo se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Cristo, que siendo Dios, siendo el Verbo que estaba con el Padre, que existía desde el inicio, viene a esta tierra. Usa el camino de la humillación, el camino del abajamiento. Y es a través de ese abajamiento que encuentra, por así decir, a una pobre esclava y sierva, humilde. El Señor ha mirado la humillación de su esclava, dice María en el Magnificat. Y en ese punto más bajo que llega Jesús y que encuentra el seno virginal de su madre, es donde empieza, no donde empieza la historia de la salvación, porque empieza desde siempre, es eterna, ¿verdad? Pero es donde comienza en el tiempo esa historia de Jesús. Y Jesús, a través de María, es instrumento María, un instrumento activo, un instrumento colaborador, un instrumento libre que dice, hágase en mí, según tu palabra, yo soy la sierva. Y no es un hágase en mí precipitado de susto o de miedo, no. María, claro que tenía miedo. El ángel le tiene que decir, no temas, María. Y le explica el ángel. Y María tiene tiempo para decirle, ¿cómo será esto? También ella pregunta, ¿verdad? No es un sí acelerado, no es un sí, no, es un sí que lo ha pensado y que lo da libremente. Su colaboración en la obra de la redención, en la obra de la salvación de los hombres, es activa. Pero es muchísimo más, es muchísimo más. Y aquí es algo que a mí me encanta de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen no solo es un instrumento, no solo es una ayuda, no solo es una colaboradora de la redención, sino que María es también objeto de la redención. Ella también recibe la redención. Y la recibes tú y la recibo yo. Esa redención que Cristo nos ha traído por medio de su pasión, muerte y resurrección, la recibimos todos. No sé si les he dicho, les he contado, ¿no? Es como si a ti te tocara la lotería. Yo no sé si tú juegas la lotería alguna vez, la loto o alguna de las loterías o el rasca-rasca. Yo no sé si juegas alguno de esos, ¿verdad? Pero imagínate que un día te toca la lotería. Te tocan, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Ya que estamos imaginando, te tocan 100 millones. Ponte modesto. Te tocan 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Y tú estás contentísimo porque te han tocado 100 millones de dólares. Estás contentísimo. ¿Tú ya eres rico? No. Todavía no eres rico. Te han tocado los 100 millones de dólares, pero mientras no vayas con tu boleto y lo cobres, tú todavía no tienes nada de dinero. Y si ese boleto te lo roban o si ese boleto lo tiras y lo pierdes, no tienes nada de dinero. A ti ya te ha tocado la redención, a ti y a mí, nos ha tocado a todos. Jesús ya nos ha salvado, Jesús no nos está salvando. Jesús ya nos ha salvado, Jesús ya nos ha puesto en comunión con Dios. Jesús ya nos ha dado la filiación divina. Jesús ya nos ha dado todas las gracias. Todas, absolutamente todas. Nosotros todavía no vamos a cobrarlo al banco. Y por eso tenemos un mundo como lo tenemos. Con guerras, con persecuciones, con injusticias, con odios. Y por eso tenemos, pues, la gente como la tenemos. Enfadada, amargada, triste, desesperada, malvada. Y por eso es bonito hablar del mundo y de la gente, y por eso tú y yo a veces somos como somos, con esas tendencias malas, con esos actos malos, con esos comportamientos poco leales. ¿Por qué? Porque no hemos cobrado, no hemos usado para nosotros la redención que Cristo nos ha traído. Cristo muere en la cruz y eso lo llamamos redención. Es la salvación objetiva de cada uno de nosotros, se llama redención. Pero esa salvación de Cristo en la cruz, cuando tú te la haces personal, es lo que solemos llamar la justificación. Yo me he justificado, Cristo me ha justificado.
¿verdad? Y estoy salvo. Es lo que se suele decir, soy salvo, porque ya Cristo nosotros, ninguno de nosotros, mientras vivimos, podemos decir, yo ya soy salvo, ¿verdad? Yo ya cobré todo. Solo hay una persona, María. María. Y lo explicaremos en la semana que viene cuando veamos los dogmas, y concretamente el de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? María ya recibió, ya fue a cambiar, por así decir, el boleto de lotería. La redención que Cristo nos ha traído, la filiación divina y muchísimo más, ya lo goza todo María. Fíjate qué alegría, qué alegría. Al menos uno de nuestra raza humana, al menos un ser de nuestra raza humana, al menos una criatura, ya está gozando por completo de la redención que nos ha traído Jesús. Al menos una persona está gozando por completo, el resto no. Padre, ¿y los santos que están en el cielo ya están gozando por completo? Pues no, lo siento mucho, sus cuerpos de los santos están aquí. Algunos de ellos por todas partes, reliquias de ellos por todas partes. No están gozando todavía en su cuerpo. María está gozando completamente de todo, de todo. En María ya se ha actuado plenamente el plan de salvación de Dios. Y ha tenido extras por ser madre de Dios. El Señor le ha otorgado extras, indudablemente, por ser madre de Dios. Pero a mí me llena de conforto y me llena de alegría el decir, esto es cierto. La redención que nos ha traído Jesús es cierta y es real. Es cierta y es real. Y ya hay uno de nuestra raza que ya llegó allá, por completo. Claro, todos los que han muerto ya tienen asegurado, ¿ok? Tienen asegurado, ya han recibido, ya han ido a la ventanilla, por así decir, a cobrar su boleto de lotería y les han dicho, sí, te lo vamos a dar, ¿ok? Ya lo tienen asegurado, pero todavía no lo están gozando completamente. Están gozando de Dios en alma, lo cual es enorme, pero no están gozando de Dios completamente en alma y cuerpo. Porque tú y yo, Dios nos hizo alma y cuerpo. Y Dios nos hizo así, esa unión inseparable de alma y cuerpo. Y aunque nuestra alma sea la parte más preciosa y más valiosa, tu cuerpo no lo puedes dejar. Porque es obra de Dios. Y Dios te ha hecho así. Si no te hubiera hecho ángel. Aquellas personas que descuidan su cuerpo, dicen que las cosas corporales no son importantes o que los bienes materiales no son importantes. Claro que son importantes. Los bienes materiales son importantes. Tu cuerpo es importante. No es lo primero ni lo más importante, por supuesto, pero es importante porque Dios te ha hecho así. Te ha hecho material también. Y los goces materiales son muy buenos también. Son buenísimos. Gozar de las cosas, porque Dios nos ha hecho así. Las personas que dicen, ay, yo no gozo de las cosas materiales, no gozo de la buena música, no gozo de la buena comida, porque esas son cosas mundanas. Bueno, Dios te hubiera hecho ángel. Si Él quisiera que tú no gozaras de esas cosas, Dios te hubiera hecho ángel. Pero nos ha hecho corpóreos. Y nos ha hecho así, con el sentido del olfato y del gusto y del tacto y con sentimientos y con oído. Y esas cosas son parte de nuestra naturaleza. Y gozaremos un día completamente de Dios. María ya está gozando de eso. Vamos a ver un poco las obras que Dios ha realizado en María. No sé qué otro... bueno, voy a responder alguna de las preguntas que me hicieron, porque si no va a aumentar el tiempo y no voy a poder responder. Bien, sobre los hermanos de Jesús ya respondí. Y podemos estar respondiendo 48 veces, ¿verdad? No es tanto sobre los hermanos de Jesús, es la manera en que tenemos de acercarnos a la Escritura. Dependiendo del acercamiento que tú tengas a la Escritura, tendrás conclusiones muy diferentes. No sé si les comenté a ustedes o les comenté en otro lugar, que creo que en la misa. Estaba leyendo un libro, ¿Cómo me hice ateo?
¿Cómo me hice ateo? ¿De un creyente o un disque creyente que había estudiado en una escuela, en un colegio religioso y su educación era católica toda la vida? Y dice, ¿cómo me hice ateo? ¿Y sabes cómo se hizo ateo? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, él llegó a la conclusión de que era una farsa y una mentira. Leyendo la Biblia. Claro, ¿por qué? Porque no la leyó correctamente. Entonces, hay muchas lecturas de la Biblia. Yo hoy, y yo pienso que los católicos, optamos por la lectura que ha hecho la Iglesia desde su fundación. Optamos por esa lectura. No encontramos cosas nuevas o cosas diferentes o cosas no sé qué. Optamos por esa lectura. No interpretamos la Escritura por nosotros mismos. Ponemos humildemente nuestras interpretaciones al oído de la Iglesia. Y a que la Iglesia nos diga, está bien esta interpretación o no está bien esta interpretación. ¿Sí? Entonces, lo de los hermanos de Jesús es más que de los hermanos de Jesús, el problema es de cómo te acercas a leer la Biblia. Porque si te acercas de una manera, pues, por más que uno te explique y te quiera decir las cosas, siempre hay maneras. Puedes tomar un texto o un versículo por el que contradigas cualquier dogma de la fe católica. Y un católico puede tomar cualquier versículo de la Biblia que apoye su fe católica. Pero es que no se trata de eso. No es una guerra de versículos. La Sagrada Escritura no es para pegarnos en la cabeza con ella. Para eso nos escribió. Es para llenarnos de Dios y para conocer el mensaje de salvación de Dios. Bien. Me preguntaban también sobre la Sagrada Escritura si la mujer del Apocalipsis es María. Bueno, intenté explicarlo en la clase que les di hace 2 días y les decía que es figura de María. Les intenté explicar que el Apocalipsis está escrito para una comunidad concreta, una comunidad que está pasando una persecución, una comunidad que está pasando por momentos muy tremendos y que tiene que esconderse y que necesita apoyo. Entonces, las diversas figuras y las diversas imágenes que utiliza Juan en su Apocalipsis son eso, imágenes casi todas eclesiales, casi todas símbolos de la Iglesia. La Jerusalén celestial, las cartas a las diversas iglesias, este elemento, etcétera, etcétera. Bien, nosotros tomamos este texto, ¿verdad?, y lo aplicamos a María porque tiene aplicaciones muy grandes. Porque aunque haya sido escrito principalmente, o con el autor Juan teniendo en su mente escribirlo como un texto eclesiástico o eclesial, ¿verdad?, es también un texto mariano. Tiene todos los componentes que pueden ser aplicados a la Virgen Santísima. ¿Sí? Mi mamá es una señora de 80 años. Mi mamá tiene lentes. Mi mamá me llega por aquí más o menos. Mi mamá es preciosa. Y mi mamá, yo le digo, ¡ay, mamá! Hoy hablé con ella, ¿verdad? Y está la pobre desesperada porque lleva 2 meses metida en la casa sola, allá. Y yo digo, ¡ay, mamá, estás como una rosa! Mi mamá no tiene pétalos, por supuesto que no. Pero utilizo esa imagen para decirle que es hermosa. Para decirle que es hermosa. ¿Verdad? Entonces, hay imágenes en la Sagrada Escritura que aplicamos, que por supuesto no están dirigidas directamente a la Virgen María, pero que se le aplican y se le acomodan muy bien. Y eso no es falta de respeto, ni falta de rigor exegético, ni falta de cualquier otra cosa. ¿No? Es aplicarlo y viendo, como intenté explicarlo, viendo toda la Escritura bajo el prisma y bajo la luz del evento esencial de la Escritura, que es la encarnación de Cristo, Cristo mismo. Bien, en ese sentido también otra persona justamente me decía por qué los diversos textos del Antiguo Testamento los acomodamos a María. Pues esta es la explicación que te puedo dar. Otra persona me decía, padre, usted nos dijo que María es virgen y que María no tuvo padre. Así es, eso yo se lo digo porque es lo que nos dice la Sagrada Escritura y porque lo creo firmemente, ¿verdad? Y me dice, y padre, usted nos dijo que al no tener padre, la Virgen Santísima se parecería mucho a su madre porque toda su naturaleza humana la tomó de María. Eso es lo que dije y así lo creo, ¿verdad? Esa es opinión mía, por supuesto, pero así lo creo. A mí se me hace lógico que si solo tenía madre, pues
No es María, es Jesús, perdón. ¿Perdón? Es que está diciendo María no tuvo padre, es Jesús. Oh, ya, perdón, disculpa. Ok, perdón, no sabía qué estaba diciendo. Bien, estoy intentando decir que María, ¿verdad? Jesús no tiene un padre terrenal, ¿verdad? Y que se parecería muchísimo a María, ¿verdad? Se parecería muchísimo a María, ¿verdad? Que su forma de ser, su comportamiento, su físico incluso se parecería a María, porque no tuvo cromosomas de su padre. Yo no sé cómo lo hizo Dios nuestro Señor. Esta persona me decía, yo he escuchado a alguna persona o he leído en algún texto que Jesús solo tenía 23 cromosomas, que no tenía los 23 pares de cromosomas, sino solo 23, justamente como indica el hecho de que solo tiene madre. ¿Es cierto? No lo sé. Eso ni nos dice la Escritura, ni podemos tener una certeza de fe de ello. Padre, que yo he escuchado que en la investigación que se hizo sobre la sagrada, el sagrado lienzo de Turín, la sábana santa, las gotas de sangre que hay de Jesús, justamente solo tienen 23 cromosomas. Maravilloso, maravilloso. Que yo no estoy, por supuesto, no estoy en contra de la sábana santa, pero no es un dogma de fe, ¿verdad? Y no aumenta ni disminuye nuestra fe. El saber si Jesús tenía 23 cromosomas o el saber si Jesús tenía 23 pares de cromosomas no da fundamento a nuestra fe, ¿verdad? Entonces, yo no te puedo responder si los tenía o no los tenía. Yo te podría dar mi opinión personal mía, pero me la guardo, porque aquí estoy intentando dar la opinión de la Iglesia. La Iglesia no se ha pronunciado en este respecto y seguramente jamás se pronunciará a este respecto, porque son elementos que no son competencia de la Iglesia, aunque tocan científicamente a la Iglesia, pero no son competencia de la Iglesia. Bien. Y la última pregunta que me hacían era, padre, una hermana mía era católica, creció católica, pero se hizo no católica, ¿verdad? Y tiene una especie de aversión hacia la Santísima Virgen, y cuando viene a la casa se burla de mí porque tengo un cuadro de la Virgen y se burla de mí porque rezo el rosario. ¿Qué puedo hacer, padre? ¿La tiro por la ventana o la meto en el horno? Bueno, ninguna de las dos cosas. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Tú ten tu devoción a la Virgen Santísima, ten tu amor a la Virgen Santísima y lo que tu hermana haga, pues bueno, pídele respeto a tu hermana. Pídele respeto, bueno, estás en mi casa, te pido respeto, ¿verdad? Muchas personas cuando abandonan su fe, cuando abandonan la fe católica, la abandonan porque nunca la vivieron muy bien, muchos de ellos, porque la vivieron, aunque hayan estado toda la vida dentro de la Iglesia. Yo he tenido experiencias de personas que han estado toda la vida dentro de la Iglesia, pero que han estado superficialmente. Fíjate, las bancas llevan toda la vida dentro de la Iglesia, escuchando todos los sermones, y no por eso son más santas o mejores cristianas. Y muchas personas podemos estar toda la vida yendo a las misas, todo, pero nunca conocí a Jesús. Hace 2 días fui a un entierro, 2 días o 3 días fui a un entierro, ¿no? Y me encantó unas palabras que dijo uno de los hijos de la difunto. Y hablaba justamente del momento en que su mamá se encontró con Jesús. Y leyó ese texto de Job que decía, hasta entonces yo te conocía solo de palabra, pero ahora te conozco de frente, te conozco como eres. Y muchas personas hacen esa experiencia de Jesús. Conocen a Jesús y otras personas pueden llevar años y años y años sin conocer a Jesús. Dentro de la iglesia, en un ministerio, viniendo a las misas, en un grupo, pero sin tener una experiencia de Jesús. Y eso es muy triste, ¿verdad? Entonces, muchas personas dejan la iglesia porque nunca tuvieron una experiencia con Jesús. Entonces, al dejar la iglesia, no pueden decir, ¿sabes qué? Yo dejo la iglesia porque fui una mala católica y no me encontré con Jesús. Nadie va a decir eso. Todos van a procurar un poco defenderse, ¿ok? Y echar la culpa al otro. La culpa la tuvo el otro, la culpa la tuvo la Iglesia Católica que no me enseñó, la culpa la tuvo la Iglesia Católica que tiene estas cosas. Me encontré con Cristo en esta iglesia y muchas personas sí se encuentran con Cristo en otras iglesias, sí lo hacen. Y a mí me da una pena muy, muy tremenda y me remuerde mucho la conciencia. Y me dice, curita, ¿dónde has estado?
Has tenido este feligrés aquí tanto tiempo y no has logrado acercarlo a Jesús. ¿Qué pasó? Que un viento se lo lleva así de esa manera. Entonces, más que ponerme a pelear con mi hermana que se burla de mí o que me quita los cuadros, tendremos que empezar a hacer una experiencia personal de Jesús y después una experiencia personal también de su Santísima Madre. Termino con esto, ya ustedes lean las siguientes páginas. La semana que viene, esta semana, como les he dicho, ha sido un poco más pesada y un poco más, porque estamos poniendo los cimientos y porque no estamos acostumbrados a pensar teológicamente, a buscar explicaciones y a buscar entendimiento de nuestra fe. Creemos y simplemente, ¿verdad? La semana que viene va a estar buenísima. Vamos a ver los dogmas marianos. Vamos a ver cada uno de esos dogmas oficiales en los que cree la Iglesia. Vamos a explicar, mire, esta es la enseñanza oficial de la Iglesia. ¿Okay? No hay otros dogmas o no hay otras cosas. Esta es la enseñanza oficial de la Iglesia y lo es por esto y por esto y por esto y por esto. Y recorremos cada uno de estos 4 dogmas y algunos otros elementos. Lo recorremos desde la Escritura, desde la historia, desde los santos padres, desde el magisterio, desde nuestra vida, etcétera, etcétera. Terminamos con nuestra oración a la Santísima Virgen, de este himno Acacistos, este himno griego del oriente de Europa, precioso. Hemos leído algunas estancias, leímos primera sobre el anuncio del ángel, ayer leímos la otra sobre la respuesta a María, y hoy vamos a ver la última sobre la prima Isabel, la visita a la prima Isabel. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el niño en su seno, presurosa María a su prima Isabel visitaba. El pequeño en el seno materno exultó al oír el saludo, y con saltos, cual cantos de gozo, a la madre aclamaba. Salve, oh tallo de verde retoño, salve, oh rama del fruto incorrupto, Cristo. Salve, al pío arador tú cultivas, salve, tú plantas quien planta la vida. Salve, oh campo fecundo de gracias copiosas, salve, oh mesa repleta de dones divinos, salve, un prado germinas de toda delicia, salve, al alma preparas asilo seguro. Salve, incienso de grata plegaria, salve, ofrenda que el mundo concilia. Salve, clemencia de Dios para el hombre, salve, del hombre con Dios confianza, salve, virgen y esposa. Amén. Pues que tengan muy buenas noches, que el Señor los bendiga, que sigamos creciendo en el amor a la Virgen Santísima. Próxima semana estaremos viendo estos dogmas marianos, profundizando ya más concretamente y directamente en María, hablando más directamente sobre las chuladas y las bellezas y las grandezas de María. Así es que están todos invitados. Y ahora voy a tener la oración de la noche a las 8 en punto, si Dios quiere. Les invito a todos también a hacer esta pequeña oración para agradecerle a Dios nuestro Señor este día tan maravilloso que nos ha concedido. Que el Señor los bendiga.